a todos. El día de hoy vamos a hacer una vez más una nueva presentación de Radiographics acerca de la esofagografía por tomografía computada para la evaluación de la perforación esofágica. Este es un estudio realizado por el Departamento de Radiología Médica del College de Wisconsin y allí aparecen las afiliaciones de los autores. Es una presentación que vamos a hacer con los objetivos de aprendizaje de reconocer los usos apropiados de la esofagografía por tomografía dentro de la práctica clínica, ver un poco las ventajas y desventajas en comparación con la evaluación del esofagograma fluoroscópico, describir algunos pasos para la realización de la esofagografía por tomografía y tratar de dar algunas pautas en relación a el diseño o en cuanto al programa para realizar este tipo de estudio. Dentro de las generalidades que nosotros hoy pretendemos hablar o se pretenden describir de este paper acerca de las emergencias esofágicas, es tratar de hablar de una estructura que, si bien es cierto, en algunas ocasiones podemos no prestar, digamos, atención al detalle, no quiere decir que sea menos importante. Dentro de las emergencias esofágicas, la ruptura del esófago, particularmente la fuga posoperatoria o las complicaciones posoperatorias que se pueden presentar, si bien es cierto son poco frecuentes, no quiere decir que sean potencialmente mortales cuando suceden. Y esa es la razón por la cual la tasa de mortalidad en cuanto a la perforación esofágica en algunos estudios que se han realizado está más o menos entre el 10 y el 20%. Cuando se presenta una fuga de la anastomosis del esófago, esa mortalidad puede aumentar hasta un 11%. Entonces no estamos hablando de un valor para nada despreciable dentro de las complicaciones que se pueden presentar en esta patología. Existen varios dilemas diagnósticos relacionados directamente con la clínica del paciente. Es decir, ¿cuáles son esos dilemas diagnósticos? Muchos de los pacientes pueden presentarse en los servicios de guardia o en los servicios de urgencia con dolor epigástrico, con dolor abdominal, con dolor torácico. Sin embargo, obviamente, dadas las características epidemiológicas de los pacientes y dadas las características del dolor, por ahí se puede hacer un abordaje relacionado con otras estructuras anatómicas y en algunas ocasiones, por no hablar de la mayoría, se puede hacer de lado o olvidar un poco el esófago. De todas maneras, la Asociación Americana de Radiología siempre ha recomendado la realización de la esofagografía fluoroscópica, ya que consideran que es un estudio que puede dar un poco más de información relacionado con las lesiones en el esófago. En algunas ocasiones o en algunos protocolos que están establecidos se puede usar o se usa con doble contraste. En todo este contexto o en todo este escenario que tenemos nosotros de la lesión de lesiones esofágicas, el retraso en el tratamiento, en el diagnóstico y por ende el retraso en el tratamiento quirúrgico, si llegara a ser necesario, da como resultado un aumento en algunas ocasiones de hasta 3 veces más la mortalidad de estos pacientes, sobre todo cuando tienen lesiones penetrantes en el esófago. Estas perforaciones representadas en un lapso de tiempo mayor de 24 horas
dan como resultado tasas de supervivencia del 20% o menos. Entonces, no es para nada un valor despreciable. Durante toda la presentación vamos a ver una gran cantidad de imágenes relacionadas con casos eh, asociados a lesiones del esófago. El conocido síndrome de Boerhaave, que está definido como una ruptura espontánea del esófago en cuanto a que se presenta dehiscencia de la pared esofágica en zonas sanas y que está asociado con un incremento brusco de la presión esofágica o incluso pacientes que hacen arcadas eméticas muy fuertes pueden presentar este síndrome. Entonces, en estas imágenes que vamos a ver a continuación, obtenidas estas sin material de contraste, no muestra ninguna evidencia o por lo menos muestra integridad de la pared del esófago. Sin embargo, el esofagograma que se hace por tomografía en esta imagen axial con contraste oral muestra un pequeño foco de material de contraste adyacente al esófago distal. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto, la esofagografía por tomografía nos puede mostrar pequeños defectos de la pared o pequeños defectos murales o transmurales de la pared del esófago, de alguna manera no nos va a permitir ver con mucho detalle, por ejemplo, la mucosa, que sí la podemos ver en el estudio de fluoroscópico. Entonces, es importante evaluar, digamos, aquellos pequeños resaltos o pequeñas lesiones que se pueden ver en este tipo de patología. Eh, Sin embargo, en este paciente, bueno, finalmente lo que se logró ver es que tenía una distensión, digamos, adecuada del esófago, una pequeña lesión transmural que finalmente tuvo una resolución a favor del paciente. La perforación esofágica, como les venía mencionando ahora con el síndrome de Boerhaave, eh, es relativamente frecuente. Y en este caso particularmente lo que estamos viendo es un paciente que se le hizo una endoscopia y durante esa endoscopia se había hecho una aspiración con aguja fina por una masa pancreática y el paciente, una masa pancreática que finalmente terminó siendo un adenocarcinoma de páncreas, pero durante el procedimiento se había producido una lesión en el esófago. En esta imagen lo que estamos viendo es donde se muestra en la flecha blanca el sitio de la perforación esofágica. Cuando se había hecho cuando se hacen esofagografías fluoroscópicas, particularmente en pacientes que se les ha colocado stent, ya sea porque tienen fibrosis, porque tienen estenosis del conducto esofágico, pueden no mostrar o en algunas ocasiones pueden evidenciarse fugas tanto en la porción proximal o en la porción distal del stent. Entonces, el objetivo también del estudio fluoroscópico es tratar de evaluar esto. Sin embargo, lo que se pretende es que la esofagografía por tomografía nos puede dar un poco más de luces, amén de que se pueden ver otras estructuras anatómicas que pueden estar afectadas. En este estudio que se había hecho con contraste oral y endovenoso, mostraba aquí sobre la flecha una pequeña fuga en la porción posterior del esófago, casi en la porción distal o por lo menos donde terminaba el stent. Este era el caso de un paciente que había presentado una fístula enteropleural y era un paciente que había sido sometido a una esofaguectomía por una sospecha de fuga. En el estudio fluoroscópico aparentemente no se veían, digamos, fugas como tal, pero en el esofagograma por tomografía
se veía el material de contraste que se extiende a través de un defecto posterior que había. Aquí tenemos el material de contraste con el nivel que estaba incluso drenando a la cavidad pleural y estaba llenando el tubo, el avenamiento pleural que tenía este paciente. Este era el caso de un paciente que había presentado como diagnóstico final una hernia hiatal y había hecho concomitantemente una colecistitis aguda y había consultado por dolor abdominal y se estaba pensando que tuviera una obstrucción por un vólvulo. En el esofagograma que se había realizado por tomografía, se había obtenido, este paciente estaba en posición semiprona, se veía una gran hernia hiatal, que la tenemos acá, la hernia hiatal, pero no había obstrucción o perforación. Es decir, no veíamos que el medio de contraste saliera de parte de la hernia, que saliera, digamos, de la porción que estaba intratorácica con relación a la hernia. Y en el corte axial, bueno, aquí lo que se había hecho era confirmar el diagnóstico de la colecistitis. Pacientes que, este es el caso de un paciente que había presentado una acalasia y había consultado por dolor torácico. Tenía disfagia y tenía dificultad respiratoria. En este corte coronal lo que estamos viendo con el paciente es que con el medio de contraste se está representando la acalasia y concomitantemente en el corte axial habíamos visto que toda la dilatación que se presentaba difusa del esófago estaba provocando un estrechamiento traqueal severo. Entonces, todos estos casos que hemos venido, que se han venido presentando, estas imágenes que hemos venido presentando, obviamente nos hacen pensar que aunque la esofagografía fluoroscópica sigue siendo, digamos, un estudio de imagen de elección, eh, según el Colegio Americano de Radiología, lo que se pretende es tratar de demostrar de que la esofagografía por tomografía por lo menos puede presentar más elementos de juicio, no solamente para evaluar el esófago, sino también para evaluar otro tipo de lesiones concomitantes, para poder evaluar lesiones asociadas que se pudieran presentar. Entonces, varios estudios han mostrado que hay más o menos una correlación entre entre los dos estudios. Sin embargo, lo que tenemos que tratar de evaluar son varios escenarios. Por ejemplo, la disponibilidad del estudio, el hecho de que haya personal entrenado para realizar la esofagografía fluoroscópica, el hecho de tener en cuenta que algunos pacientes que pueden tener clínica asociada a lesiones con el esófago pueden tener otras lesiones concomitantes, como por ejemplo lesiones en cavidad oral, lesiones en la columna cervical o pacientes que estén en un contexto de trauma un poco más severos, alteraciones de los estados de conciencia que también pueden ser un poco o pueden generar un poco de dificultad para la realización del estudio. Teniendo en cuenta este escenario o este contexto, también podemos no olvidar que existe también o se puede hacer la esofagografía por tomografía. Entonces, es así como en el paper nos hablan de que tratar de realizar un protocolo para hacer la esofagografía por tomografía debe ser bien diseñado y que en ese contexto permite como les dije anteriormente, visualizaciones óptimas del material de contraste oral que se suministre o incluso tener en cuenta si se suministra contraste iodado endovenoso. Esta evaluación permite
el abordaje de pacientes que pueden estar en estado crítico o que pudieran tener alteraciones de su estado de conciencia. ¿A qué nos referimos con eso? A que la realización de del estudio fluoroscópico hace que el paciente deba estar de pie, deba estarse moviendo permanentemente, y eso también puede constituirse como un elemento que puede no estar a favor para estos pacientes. La otra ventaja que pudiera tener la esofagografía por tomografía es realizar diagnósticos que pueden no ser evidentes o pueden no estar asociados con la clínica del paciente que presenta o se le está sospechando alguna lesión a nivel del esófago. Bueno, seguimos viendo imágenes. Este es, digamos, un elemento que hay que tener en cuenta cuando se hace la esofagografía por tomografía, y es el posicionamiento de la sonda nasogástrica en los pacientes que no pueden o tienen alguna alteración para la deglución o no pueden tomar el medio de contraste. Es importante tener en cuenta que siempre se debe, por parte del técnico radiólogo, o si hay un médico que se encuentre en la sala, de verificar el sitio de localización de la sonda para el suministro del medio de contraste. En este corte coronal oblicuo, lo que nos pretende mostrar con la flecha verde es la colocación adecuada de la sonda orogástrica o nasogástrica, que debe estar colocada más o menos por debajo del cartílago cricotiroideo. Es lo ideal en estos pacientes que tienen alguna alteración de los estados de conciencia o que por ahí pueden tener alguna lesión cervical. Hay que tener en cuenta, dentro de estos estudios, la realización previa de un scan de estos pacientes a la administración del medio de contraste oral. ¿Por qué es muy importante? Porque podemos por ahí de pronto en algún momento dado hacer una mala interpretación de algunas imágenes que nosotros podamos ver. Este es el caso de un paciente en el que se había inicialmente interpretado en el scan esta imagen que vemos lineal hiperdensa aquí en la porción posterior del esófago, que era una sutura. Es decir, este paciente tenía un antecedente quirúrgico, le habían hecho una funduplicatura y se había interpretado esto como una fuga. Entonces es muy importante el scan y el interrogatorio que se haga a los pacientes. Cuando se hizo el esofagograma por tomografía, entonces aquí estamos viendo un poco de aire en la luz del esófago, vemos el medio de contraste y seguimos viendo sin ningún cambio la misma imagen lineal que finalmente terminó siendo o se había malinterpretado porque era una sutura. Las imágenes previas que se hacen al suministro de contraste obviamente nos permiten definir todo este tipo de hallazgos, y en este caso era el de un paciente en el que se mostraba una pequeña área lineal hiperdensa en la porción derecha del esófago. Después de que se había suministrado el contenido, el contraste oral, que lo vemos acá, persistía la imagen. Finalmente, en los otros planos que se evaluó, se definió que era un ganglio linfático calcificado. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con estos ejemplos? Que también debemos tener en cuenta los antecedentes del paciente en la medida en que nos los puedan suministrar de una manera fiable, y también es importante, obviamente, el scan que se haga de los pacientes previo a la administración del medio de contraste.
Este caso, lo que se pretende mostrar es, digamos, la distensión esofágica adecuada e inadecuada que se puede presentar en estos pacientes. En la imagen anterior, lo que se pretendía ver es cómo se encuentra la distensión de la porción distal del esófago previo a la administración del contraste. Entonces aquí estamos viendo una adecuada distensión de las paredes del esófago tras la administración del medio de contraste. Y ya vemos cómo termina de pasar el medio de contraste. Aquí se hace una nueva administración otro pequeño volumen del medio de contraste para demostrar que haya una adecuada distensión del esófago. Aquí lo vemos un poco más pequeño por el peristaltismo que se presenta, y aquí obviamente la distensión mientras va pasando el medio de contraste. Bueno, muy bien. El desarrollo de los programas asociados a digamos, a la esofagografía por tomografía, lo que se pretende es elaborar o diseñar protocolos de manera multidisciplinaria. ¿Por qué hablan ellos de la multidisciplinariedad en la elaboración de los protocolos? Es con el objetivo de hacer partícipe a los departamentos de gastroenterología, al departamento de emergencias o incluso a los cirujanos para tratar de establecer protocolos en el que todos los conozcan y que hablen un mismo idioma relacionado cuando hay pacientes con sospechas de lesión esofágica. Obviamente eso va a facilitar no solamente la realización del estudio, no solamente el diagnóstico, sino una atención un poco más rápida o más acelerada de estos pacientes, sobre todo en el escenario de los pacientes con antecedente o en el escenario de emergencia o de trauma, tanto en el día como en la noche, que esa es una de las, entre comillas, desventajas que pudiera haber con el estudio fluoroscópico en cuanto a la disponibilidad del personal que realiza el estudio. Entonces, el diseño de todos estos protocolos están más que todo encaminados a tratar de tener una homogenización en cuanto a los protocolos que se realizan. Eh, dentro de la elaboración de esos protocolos es importante tener en cuenta, hay varios elementos que hay que tener en cuenta, o varios pasos o un checklist relacionado con obtener la información de si el paciente puede o no recibir contraste oral, teniendo en cuenta obviamente lo que ya mencioné, las lesiones que pudiera tener asociadas o no, tener en cuenta si el paciente puede o no recibir el contraste endovenoso. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es ver la mecánica deglutoria del paciente, es decir, si puede o no tragar el medio de contraste. Y en los casos de los pacientes, cuando se hacen los diseños de estos protocolos, si el paciente tiene una sonda orogástrica o nasofaringia, obviamente el posicionamiento de la sonda, que debe estar más abajo del esfínter cricofaríngeo. El otro elemento que hay que tener en cuenta es la preparación del medio de contraste oral. Si es un medio que está, si se diluye o no, si es muy diluido, si se va a usar un espesante o no, si hay que dejar esa preparación en reposo para que el paciente después lo pueda tomar. Tener en cuenta los momentos en que se va a tomar antes de que el paciente se acueste y se posicione en la camilla del tomógrafo. Obviamente hacerlo lo más rápido posible, tener en cuenta de que hay que hacer una buena acomodación o localización del isocentro de este paciente, de si el paciente puede girar un poco la cabeza para tomar el medio de contraste cuando se hace, digamos, las otras adquisiciones de imágenes. Y es todo, digamos, un elemento que hay que tener en cuenta en cuanto a cómo se realiza el estudio.
evaluar estudios previos y definir si el paciente, dentro del contexto que se quiere evaluar el esófago, se puede pronar o no, que no siempre ocurre en los pacientes que tienen algún tipo de traumatismo o están con otras lesiones asociadas. El estudio tomográfico del esófago o la esofagografía por tomografía es relativamente sensible y es específica en cuanto a la evaluación de las lesiones agudas o incluso lesiones penetrantes o lesiones posquirúrgicas para tratar de evaluar fugas o roturas esofágicas. Entonces, la precisión que nos presenta este estudio en comparación con el estudio fluoroscópico traza una sensibilidad entre el 59 y el 100%, y la especificidad está entre el 80 y el 100%, incluso para la evaluación de fugas o para la evaluación de lesiones sobre la pared. En este caso tenemos un paciente que tenía antecedentes de un cáncer de páncreas y fue evaluado por dolor epigástrico agudo después de haber tenido emesis. Aquí lo que estamos evaluando es un paciente que tenía una perforación esofágica en la porción anterolateral. Y bueno, a este paciente le habían definido que tenía un síndrome de Boerhaave porque se entendía que tenía un esófago íntegro y que secundario al incremento de la presión intraabdominal y al incremento en el estiramiento de la pared esofágica había presentado una rotura de la pared. Allí en el plano coronal lo que estamos viendo es el sitio de la lesión, el neumomediastino que había presentado este paciente, un neumomediastino paraesofágico, y que eran obviamente hallazgos compatibles con perforación. Aquí tenemos también incluido el medio de contraste que se había pasado al mediastino. Este es un caso de un paciente que había presentado una fuga del medio de contraste, tenía del medio de contraste en la unión gastroesofágica, un paciente que había consultado con dolor. Entonces, en esta imagen lo que estamos evidenciando es la presencia del neumomediastino y el aire que se evidencia paraesofágico. El esofagograma por tomografía evidenciaba la fuga a nivel de la unión gastroesofágica en la cara posterior. Tenemos acá otro paciente con una perforación esofágica que había consultado por disnea también y dolor torácico, en donde se evidenciaba la presencia del neumomediastino, la salida del medio de contraste y concomitantemente con este paciente que presentaba derrame pleural, veíamos la perforación esofágica en la cara anterior de la pared esofágica y vemos cómo iba saliendo el medio de contraste. Otro paciente que había consultado por dolor epigástrico súbito, con antecedentes de una hernia hiatal, y lo que se evidencia acá en esta flecha verde era la presencia de un poco de aire sobre la pared posterior de la hernia hiatal. La esofagografía por tomografía lo que había mostrado era la salida del medio de contraste extraluminal y que obviamente confirmaba la pequeña perforación que se había presentado en este paciente.
Este es un paciente que presentaba, había sido sometido a una esofaguectomía y y un estiramiento del esófago posterior a un procedimiento quirúrgico a nivel gástrico, en donde lo que se pretendía evidenciar a través de la tomografía o la esofagografía por tomografía, la presencia del medio de contraste, en donde la fuga se había presentado por la pared posterior del sitio de la esofaguectomía. Entonces, este tipo de estudios también obviamente nos permite evaluar en conjunto con los cirujanos o que ellos hagan, se hace en conjunto la planeación quirúrgica de cuál va a ser el mejor sitio de abordaje para estos pacientes. Este es un caso de un paciente con una esofagitis necrotizante y había hecho concomitantemente una fuga esófago-pleural. Entonces, en el estudio tomográfico se evidenciaba la salida del medio de contraste y la fístula que había hecho esófago-pleural. Aquí vemos cómo salía todo el medio de contraste. Este es el caso de un paciente que se había realizado una esofaguectomía y lo llamativo de este estudio era que era un paciente que se había intervenido de manera robótica y había presentado durante la evaluación que se hizo para tratar de definir si había quedado bien técnicamente hecha la cirugía, habían encontrado que el paciente había hecho un infarto esplénico. Pero finalmente el estudio de esofagograma por tomografía, tratando de buscar alguna lesión ocasionada por esa técnica robótica que se había hecho, encontraron que estaba perfectamente realizada la tomografía, pero encontraron una lesión, digamos, en una estructura próxima al sitio donde se había hecho la intervención. No es considerado, digamos, como un hallazgo, sí es considerado como un hallazgo incidental, pero lo que se pretendía demostrar con esta técnica era que podemos encontrar otro tipo de lesiones. Bueno, acá en este otro caso es un paciente que tenía una dehiscencia de la anastomosis y que había hecho una fístula eh, eh, cutánea. Había hecho una fístula después de la esofaguectomía transhiatal que se había hecho en este paciente. Entonces, aquí vemos el aire y la salida del material de contraste y vemos el trayecto fistuloso hacia la piel. Este es otro caso de un paciente que había presentado una fuga esofágica. Habían hecho una técnica que se llama la miotomía de Heller y en el estudio que se había hecho del paciente, después de que hicieron el procedimiento quirúrgico, le hicieron la tomografía, todo estaba perfecto, lo dieron de alta, pero el paciente, cuando le comenzaron la dieta, le comenzaron a avanzar la dieta, se tornó hipóxico y, y la radiografía de tórax que le habían hecho al paciente no mostraba ningún hallazgo patológico. Pero cuando se realizó la esofagografía por tomografía, sin el contraste endovenoso, lo que se había confirmado en este paciente era que tenía una fuga esofágica por encima de la unión gastroesofágica y había presentado o presentaba una colección de gas que se ve ahí y la presencia del medio de contraste. Este era el caso de un paciente que tenía una estenosis esofágica con antecedentes de anillos esofágicos, le habían hecho permanentes dilataciones y había presentado
súbitamente una impactación alimentaria y se había sospechado que tuviera una ruptura esofágica. Entonces, lo que se veía en las imágenes era evaluar el área de estrechez o el área de estenosis esofágica en esta porción, casi en la unión del tercio medio con el tercio distal del esófago, y en la reconstrucción que se había hecho tomográfica también mostraba ese segmento de estrechez en donde se veía simplemente de manera lineal el paso del medio de contraste. Este era el caso de un paciente que había consultado también por dolor torácico y en la placa, bueno, dolor torácico y dificultad respiratoria, y en la placa se había evidenciado la presencia del neumomediastino, y cuando se realizó la tomografía, se vio que era negativo para fugas, aunque la evaluación del parénquima pulmonar obviamente tenía o demostraba otro tipo de patología muy de moda en este momento. Este era el caso de un paciente con una fuga esofágica también, que había sido sometido a esofaguectomía con técnica llamada de Ivor-Lewis, en el que se había extraído una masa esofágica sobre la porción media y distal. Entonces se había presentado fiebre y otro tipo de sintomatología, y lo que se evidenció con la esofagografía por tomografía era la presencia de la fuga del medio de contraste a través de la pared posterior o del segmento posterior de la anastomosis. Aquí la vemos cómo sale el medio de contraste. Este era un paciente que tenía se le había hecho una miotomía de Heller, se había hecho una reparación de una hernia hiatal y le habían colocado un stent. Perdón. En este caso, el paciente, las imágenes que se habían obtenido del stent endoscópico demostraba una adecuada colocación del stent sin evidencia de que tuviera algún tipo de fuga. Un caso más, ya para terminar, de un paciente que había presentado una fuga. En el esofagograma fluoroscópico, lo que se mostraba era la salida del material de contraste, tanto en esta porción distal como en esta porción media y proximal, pero lo hacía de una manera difusa. Ahí obviamente se quedaba con la duda de dónde era el sitio de fuga. Cuando se realiza la esofagografía por tomografía, se delimita con precisión la colección del material de contraste, que obviamente había sido difícil de interpretar con el estudio previo. Aquí vemos incluso cómo la fuga de todo ese medio de contraste había rebordeado buena parte del hígado. Es decir, la fuga estaba intra abdominal. Bien, entonces hay que tener en cuenta que si bien es cierto, la Asociación Americana de Radiología recomienda la realización de la esofagografía fluoroscópica, ellos dicen que es el estudio de primera elección. Como dije al inicio, el objetivo es tratar de demostrar cómo la esofagografía por tomografía también nos puede dar, si bien más o menos los mismos elementos, o nos puede representar los mismos hallazgos,
patológicos o de normalidad en estos estudios, también puede mostrarnos otro tipo de lesiones concomitantes de órganos vecinos, complicaciones que se pueden presentar y nos permite a todas luces tratar de hacer una elaboración de protocolos adecuados para dentro del contexto de estos pacientes, sea de trauma graves o traumas asociados en otras estructuras anatómicas, realizar un mejor enfoque y una mejor planeación de estos pacientes. La creación de los protocolos para la esofagografía por tomografía es un enfoque es un protocolo que se debe realizar o se debe diseñar no solamente por el médico radiólogo, sino también tener en cuenta a los otros equipos interdisciplinarios, todo con el ánimo de tratar de hablar un mismo lenguaje para que finalmente haya no solamente comunicación entre los grupos, sino también haya un poco de academia y de educación dentro de la elaboración de estos protocolos. Muchas gracias.